Esta radio se hace con tus voces, con tus historias. Radio UNIAC. Las artes corren por nuestras venas, por nuestras calles, por las ondas de nuestra radio. La Facultad de Artes UNIAC toma la palabra para que escuches las voces que le están dando vida a la creación actual. Durante la próxima media hora, en Radio UNIAC te damos nuestra palabra de arte. Bien, estamos aquí en Palabra de Arte, el primer programa de la Escuela de Danza, con una invitada importante en el arte de la danza en Chile. Tenemos con nosotros a Magali Ribano, bailarina, coreógrafa, docente y también miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes, miembro de número hace pocos años. Por tanto, reconocida también en el campo de las artes. Magali, un gusto estar aquí contigo. Bueno, yo también feliz y muchas gracias por la invitación. Me encanta poder participar y poder contar un poco, supongo, de mí y de mi carrera, que ha sido muy interesante y de la cual de verdad me ha hecho muy feliz. Qué bien, eso es importante, ¿no? Cómo el arte hace feliz no solamente a uno, sino que también a quienes podemos hacer participar. Y para partir, quisiera hablar de tus inicios, es decir, desde los momentos en cuando niña tomaste por primera vez contacto con la danza. Cuéntanos un poco de esos primeros años. Mira, es como repetir lo mismo, ¿no? Que repiten muchas bailarinas. La verdad que yo me inicié en el mundo de la danza porque mi mamá me llevó a la danza. Ya. Que eso sucede mucho con las bailarinas, en que las madres las llevan por razones estéticas, en fin, y porque a ellas les gustaba mucho la danza. Y a partir de ahí, bueno, como a los 5 años inicié mis primeros estudios en una danza que yo diría el equivalente ahora como la danza para niños, una danza infantil, donde más bien hacíamos juegos recreativos, pero sí aprendí bastante de danzas españolas, por ejemplo, y algunas dancitas de carácter, ¿no? Como chardas, como mazurcas, todo esto en el ámbito de la niñez, lo cual me hizo muy bien porque uno rápidamente va entendiendo la relación música-movimiento desde niña, y eso creo que es importante para todo el futuro, ¿no? Formativo. Mira, y dentro de tu larga trayectoria como intérprete, tuviste la oportunidad de estar en diversas compañías y también tomar contacto con distintos coreógrafos, estilos, ¿no? Géneros, sí, exigencias distintas, sí, desde el punto de vista interpretativo. ¿Quiénes piensas tú que se transformaron en referentes o marcaron importancia, sí, en tu trayectoria como intérprete? Sí, mira, las dos más importantes compañías en las que yo estuve cuando joven fue el Ballet Nacional Chileno y luego el Ballet Municipal. Ahora, si yo tuviera que referirme a un coreógrafo que me marcó, me tendría que referir a Germán Silva, que es un coreógrafo chileno muy famoso en los años 60, 70, inicios de los 70, en que realmente él fue como un rupturista, digamos, de lo establecido. De hecho, le decían el Bellart chileno. Ah, mira. ¿Ya? Entonces, trabajar con él fue una experiencia maravillosa. Estuvo frente a un coreógrafo muy creativo, con un lenguaje propio y único, y creo que eso influyó mucho tanto en mi carrera como intérprete y también como posterior coreógrafa y creadora. Interesante. ¿Y ese contacto con Germán fue en el Teatro Municipal o en el Ballet Nacional? Fue primero en el Ballet Municipal, que yo estuve en el Ballet Municipal cuando más pequeña, como de 17 años. Ahí yo conocí a Germán. Luego yo me retiré porque me asusté mucho con el ballet y con todo lo que ocurría en el ballet. Claro, yo venía de academias pequeñas y de formación casi individual, y encontrarme con 40 bailarines en una sala me vino el pánico. Fue intimidante. Además, tremendas personalidades y mujeres maravillosas y bailarines estupendos. Yo me sentía como una cosita pequeña metida en este mundo, además con un Chintolesi maravilloso también, con una tremenda personalidad.
que inmediatamente me dejó en la compañía. Yo creo que fue demasiado para mí, para mi personalidad en ese minuto. Entonces me retiré. Sin embargo, seguí en contacto con Germán y empecé a ir a sus talleres. De manera independiente. De su manera escuela. independiente, absolutamente, claro. Su pequeña escuela donde él daba talleres y donde él daba clases, en que nunca dejó el académico como entrenamiento, lo cual me parece maravilloso, pero también con mucho, porque él provenía también de la escuela de danza, por lo tanto también teníamos mucho de danza moderna. De la Escuela de Danza de la Chile. De la Chile, sí. Entonces eso influyó, digamos, también en abrirme como horizontes que hasta el día de hoy no se terminan, porque yo soy muy busquilla, me gusta como tomar clases con diferentes profesores, diferentes estilos, y también trabajar en diferentes espacios, ¿no? Le hace Sename, le hace Cárcel de Mujeres, le hace, no sé, en fin, pequeñas academias, y eso me ha hecho ser muy inquieta en la búsqueda también de mi lenguaje. Claro que sí. Personal. Vamos a hablar de tu línea creativa en unos minutitos más, pero no quisiera dejar pasar, tú nombraste a Chintolesi, a Octavio Chintolesi, que yo creo que es una de las personas también grandes de la danza de nuestro país, que hay que seguir reconociendo. Él sale de la Escuela de Danza también de la Chile, del Ballet Nacional, ¿no es cierto? Se formó con Ernst Uthoff en esa época y forma, ¿no es cierto?, el Ballet de Arte Moderno en el Teatro Municipal, ¿no? A fines de los 50, principios de los 60, ¿no es cierto? Sí. Y fue un gran impulsor, es decir, el Ballet de Santiago actual se debe a su obra, ¿no? A su inicio en el teatro. Absolutamente. O sea, él fue un gran creador y un hombre con una personalidad avasalladora. De verdad que te dejaba impactado solamente verlo y cómo exigía la disciplina. O sea, gracias a la exigencia disciplinar de Octavio es que pudo formar una compañía en un par de años. Claro que ¿no? sí, sí. Bien recordar a la gente que ha hecho camino, ¿no? Para los que han seguido posteriormente. Exacto, ¿sí? Exacto. Ahora, y volviendo a Germán y a su lenguaje, me parece interesante el también subrayar que, como tú bien decías, venía de una escuela de la danza moderna, ¿no es cierto?, expresionista, alemana, y pudo fusionar, ¿no es cierto?, no sé, variaciones en zapatilla de punta, pero que de repente habían contracciones modernas, Exacto. ¿no es cierto?, ¿no? Sí. Ahí había una exigencia absoluta. O sea, de hecho yo mi premio de la crítica lo gané bailando una obra que se llamaba Tango, que era de Germán Silva, con música de Astor Piazzolla. Entonces ahí era en puntas, pero con movimientos de pelvis y con desvíos de la pelvis, lo cual obviamente que en zapatillas de punta es un poquito más complicado. Claro, por supuesto que sí. Dime, dentro del repertorio que pudiste bailar, ya me nombraste tango, ¿no es cierto?, que fue importante para tu reconocimiento como intérprete. Otras obras que te hayan, no sé, tú hiciste La Reina Willis, por ejemplo, dentro del repertorio clásico. La Reina Willis dentro del repertorio clásico creo que es lo que más me marcó, lo que más me gustó hacer. También en el Ballet Nacional chileno hice Gente Nadie, que también era de Germán Silva. Lo llamaron exactamente allá para hacer esto y bueno, ahí también había una mezcla, digamos, en zapatillas de punta con mucho de moderno, ¿no? Por eso es que yo creo que le pusieron el Bellar chileno. Y también las temáticas que tomaba Germán, ¿no? Sí, siempre él tomaba temáticas que tenían que ver con el contexto latinoamericano, porque tango obviamente ya sabemos, y Gente Nadie tenía que ver con la situación, digamos, de aquella gente nadie de nuestro país, aquella que no se considera, aquella que vive, existe, tiene hijos y muere. Y más invisible, ¿no? Exacto, exacto. Sí, interesante. Además, en una época en Chile en que había una ebullición social importante, ¿no? Muy importante. Sí. Son los años previos, digamos, a lo que vino después. Exactamente, ¿no? Sí. Y dentro entonces de esta inquietud a la cual tú hacías mención en un momento como bailarina, que te llevó a veces
dime si es así, a dejar la estabilidad económica de ser una contratada de una compañía por aventurarte en otros espacios. Háblanos un poco de eso. Bueno, absolutamente. O sea, yo creo que cuando uno tiene una pasión tan profunda y potente como es la danza, la verdad es que te importa muy poco la estabilidad económica, o por lo menos a mí personalmente. Tenía que buscar, tenía que cambiarme de compañías, tenía que ir a mirar otros horizontes, ¿no? Aun y cuando mis horizontes siempre estaban enmarcados en un Chile. Como que nunca tuve mayor interés en salir fuera. Tuve oportunidades, sin embargo, en este país hay tanta magia que para mí es tan importante que siempre quise estar en Chile y hacerlo en Chile, independiente de que también viajé a la India, independiente de que también viví un tiempo en Israel, independiente de que me becaron al American Dance Festival, pero todo eso era para volver rápidamente a Chile y seguir haciendo lo mío acá. En eso he sido bastante chauvinista, digamos. Mira, qué interesante, porque todo el mundo piensa en migrar, en validarse en el extranjero, ¿no? La mayoría, diría yo, ¿no? Sí, claro. De que buscan crecer, salir de las fronteras, y en tu caso fue más bien salir para volver cuando saliste y hacer tu carrera acá en Chile. Sí, siempre como estando fuera sentía que, ay, bueno, pero no estoy aportando yo a la gente de mi país, y quería volver para poder trabajar con Chile, con los chilenos, ¿no? Y con sus vicisitudes, con nuestros cuerpos bastante fragmentados en un momento, después de una época, digamos, de dictadura que fue compleja, ¿no? Claro, claro. Hay una memoria ahí en nuestros cuerpos que son muy interesantes de tratar. Maravilloso. Para la creación, sobre todo. Una fuente de inspiración. Una fuente de inspiración, y esos cuerpos fragmentados tienen que ver directamente con qué es lo que ocurre en nuestro interno emocional, qué es lo que más me importa a mí en realidad en la danza. Creo que la emoción para mí es absolutamente... No podría concebir la danza si no fuera a partir de las emociones. Mira, y siguiendo con este periplo que tuviste, ¿no es cierto?, de compañías y tanto, llegaste a hacer, si no me equivoco, 2 temporadas de revista en el ópera. Sí, también, ¿no? también. Y entonces eso sí que salir, sacarse la zapatilla de punta y ponerse las plumas fue un cambio radical e importante. Un cambio radical, Háblanos, claro. Las motivaciones, qué consecuencias tuvo, cuál fue tu experiencia en el ópera. La motivación fue que estábamos pasando en una época bastante calma en el ballet, y yo con esta cosa que tengo de ser busquilla, de repente me ofrecen esto, la posibilidad de trabajar en el teatro ópera, y pedí permiso en el ballet y me fue dado, cosa que yo no esperaba, porque igual yo era una bailarina solista, y me dieron el primer permiso y luego me dieron el segundo permiso también para hacer revista. Y bueno, son de repente como los gustos que uno se da, ¿verdad? De poder ir a investigar otros ámbitos. Y te prevengo que el ámbito del trabajo en el ópera era tan profesional y tan exigente como en el ámbito, digamos, del ballet clásico, ¿no? ¿Y quién te armó o te guió para ser vedette? Paco Mairena. Paco Mairena, que era coreógrafo tanto del ballet municipal, pero también era coreógrafo del teatro ópera. Okay. Y él me dijo, señora, no tenga miedo, vamos, hágalo. Ya. Le va a ir muy bien, y de verdad me fue muy bien. Claro que sí. Y aprendí muchísimo, porque hacer 2 y 3 funciones diarias te da, digamos, un métier de poder estar, ¿no?, en escena todo el tiempo, todos los días, a partir de las 7 de la tarde y a las 9 de la noche también. Entonces, hacer 2 funciones diarias es una tremenda experiencia escénica. Me imagino, claro. Sí. ¿Y cómo es la convivencia? Hay mucho mito, mucho cagüín, digamos, respecto a las relaciones humanas en una compañía de revista, ¿no? De los divismos, de las pisadas de cola, etcétera. Ahora, yo te cuento mi experiencia. Cuando yo llegué a los ensayos, yo me encontré con una Fresia Soto en la primera oportunidad, que era la gran vedette de ese minuto, encantadora, me recibió con los brazos abiertos, me entregó su camarín. También en la segunda vez me encontré con una Maggie Lai,
que también fue una gran vedette, que también me recibió, a la cual quiero y estimo hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Y que la he visto en algunas oportunidades y nos hemos abrazado con mucho cariño. Entonces, esto de las rivalidades no es tan así. No es tan así. Hay mucho mito de aquello. Hay las rivalidades normales que hay en todos los lugares, digamos, de arte. Pero no son rivalidades tan competitivas, ¿me entiendes? Como para hacerse daño o hablar mal del otro. Mira, qué bien, sí. Qué bien. Oye, y entonces ahí tú vas adquiriendo una gama de experiencias importantes que son ahí conocimientos, saberes, emocionalidades, sensibilidades diversas, que yo creo que eso también se plasman en tu inquietud como creadora, ¿no es cierto? Y a principios de los años 80 entonces creas el taller experimental de danza-teatro. TEDAT. ¿No? Y ahí volcaste gran parte de tu trayectoria creativa, diría yo, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue esa motivación para crear a principios de los 80 el TEDAT? Tenía ganas de investigar y crear mi propio lenguaje, también de decir mis cosas, ¿no? Mis problemáticas, mis intereses. Y claro, ahí me interné, digamos, en el TEDAT y trabajé durante prácticamente 20 años en la investigación por la danza-teatro, y justamente danza-teatro porque me interesaba, digamos, la instalación y el trabajo de la emoción, ¿no? Y creo que fue un camino largo, maravilloso, en tiempos difíciles, pero lo hice. Claro que sí. Y dime cuáles fueron las temáticas, tus inquietudes ahí para poder transformar en un relato escénico a través de la danza-teatro. Bueno, las temáticas, de repente, por supuesto, una de las temáticas que trabajé fue el Holocausto. Otra temática que trabajé fueron, eso se llamó Lirios en el Barro. Otra temática que trabajé también fue la relación de pareja, en No me mates hoy, mátame mañana, déjame vivir esta noche, que es lo que le dijo, que es lo que le dijo Desdémona ¿no es cierto?, a Otelo, que la dejara vivir esta noche. Y me inspiré también en eso para hacer toda esta obra de la relación, pero en un contexto latinoamericano, ¿verdad? Y muy contemporáneo además, ¿no? Y muy contemporáneo. Claro. Y esta cosa como un poco el machismo al interior de la actividad doméstica de la pareja, en fin, todo aquello que ahora está como tan en boga, ¿no? Esto del machismo, el feminismo, etcétera, etcétera. Sí, porque tú comenzaste a hablar de la violencia, ¿no? Desde distintos ángulos en esos tiempos, ¿no? Exacto. El Lirios en el Barro, ¿no es cierto? Como Exacto. todo un sistema puede oprimir, reprimir, Exacto. ¿no es cierto? Torturar, hacer desaparecer. Claro. Y acá también la violencia del hombre con Exacto. la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, claro, era algo que en ese momento me interesaba muchísimo y lo trabajé. Claro que sí. ¿Ya? También trabajé, ahora que hablamos tanto de diversidad, también trabajé con obras de Lemebel, ¿no? También me inspiré en algunos escritos de Lemebel para hacer Veredas de taconeo lunar, ¿ya? También me inspiré en El cuarto mundo de Diamela Altit para tratar un poco también lo complejo que es, digamos, cómo el poder tiene que ver directamente con la relación de la pareja, ¿no? Meterse como al interior de la familia. En esas profundidades de las relaciones humanas. Exacto, sí. Exacto. Dime, ¿y cómo fue tu relación con estos autores, estos tremendos, como Pedro Lemebel o como Diamela Altit, en relación a tu creación? ¿Cómo fue esa relación ahí entre creadores? Diamela, con una generosidad tremenda, me dijo, haz lo que tú quieras, y me dio su permiso, digamos, los derechos para que utilizara El cuarto mundo. Con Pedro fue un poquito más complicado, porque Pedro siempre es un poquito más complicado, como que primero no quería derechos, pero luego me los cobró, ¿me entiendes? Y no eran solamente los derechos de la taquilla,
sino que eran los derechos de lo que me había ganado en el fondar como para poder hacer una obra con él. Bueno, lo cual me parece bien también. ¿ya? Claro que sí. Y está bien, y Sí. creo que a partir de ahí, en el fondar empezaron a exigir que si uno se basaba en alguna obra, tuviera los derechos, si es que Claro. el personaje estaba vivo, tuviera los derechos Claro, ¿no? sí. del autor. Claro que sí, eso me parece justicia Sí, también, ¿no? Sí. Sí. Y creo que fue a partir de eso, de la discusión que yo tuve de repente con Pedro, que exigió su 10%, y de hecho se le canceló y se me restó a mí de lo que había obtenido Qué bien. presentando un fondar. Qué Sí. bien. Trabajaste también en el TEDAT con obras de creadores internacionales, ¿no? Ahí trabajaste con Sartre Y con Jean y Genet. con Jean Genet, Sí, ¿no? también. Jean Genet fue alguien a quien tú estudiaste harto en profundidad Muchísimo. para poder llegar a una obra. Hice 2 obras del uno que fueron Las Sirvientas, que también tiene que ver con el sistema de poder, ¿no es cierto? Cómo te crea toda esta situación de servilismo, de alguna manera. Y bueno, y en Dedos de Encaje, que también está inspirado en él, también tiene que ver con, digamos, toda esta cosa a propósito de diversidad, una vez más, que tiene que ver con todo este mundo de puerto, ¿no es cierto?, de todo todo lo que ocurre con el mundo gay, con todas sus tragedias, con todos sus menosprecios, y cómo se las arreglan, y se las han arreglado toda la vida para poder sobrevivir, ¿no es cierto?, y poder ser ellos mismos. Claro Que que eso sí. me parecía muy interesante de develar, ¿no? Que afortunadamente ya está un poco más solucionado todo aquello, pero en esa época no estaba tanto, Exacto. ¿sí? Y dentro de todo este camino de búsqueda del lenguaje, que es lo que dices que te motivó a crear TEDAT, ¿cómo ocurre tu proceso creativo a la hora de ponerlo en el cuerpo? Tú me hablas de la emoción, es importante, ¿no es Sí, cierto? sí. ¿Cómo es ese proceso en el que tú vas construyendo coreografía, imagen, gesto, postura? Sí, bueno, en términos corporales, digamos, improvisando mucho, pero previo a estas improvisaciones me documento mucho sobre el tema o el autor con el que voy a trabajar, ¿ya? Leo mucho, busco muchos gestos de sus obras, etcétera, etcétera, y luego me pongo a improvisar con el grupo o con la persona con la que vaya a trabajar, y voy haciendo registros, ¿no?, de estas corporalidades, que es lo que resuena, digamos, más en el cuerpo, de todo esto de toda esta información. Creo que la improvisación es la clave, por lo menos en mi campo creativo. Sí, necesito improvisar mucho, necesito moverme mucho, necesito como involucrarme mucho con palabras, con sentires, con diálogos, con textos, con paisajes, digamos, que me está entregando el autor. Y también cuánto recibes del intérprete, ¿no? Cómo el intérprete ahí claro, te va pimponeando, te va sugiriendo. Claro, porque yo le exijo al intérprete, digamos, que haga la misma investigación que estoy haciendo yo. No es que yo como coreógrafo llegue y le plante, digamos, esta experiencia al intérprete. El intérprete tiene que trabajar muchísimo y tiene que investigar tanto como yo, porque tengo que ver qué es lo que le resuena a él también, de acuerdo al personaje que le corresponde. Claro. ¿Me entiendes? Entonces también yo creo que ahí hay una co-creación. Yo creo que el intérprete para mí es un co-creador del coreógrafo o director. Entonces está muy bien, ahora se habla mucho del intérprete creador, ¿no? Exacto. De validar el aporte creativo Sí. que hace el intérprete junto con el coreógrafo o la dirección. Claro. Y eso es fundamental en Sí, esto, ¿no? absolutamente fundamental. Sí. Magali, quisiera saber el hoy. Hoy tú volviste a la escena, volviste al sí. espacio escénico con la obra Margarit, ¿no es cierto? A propósito de Margarit Duras. Y ahí hay dos cosas. Ya que estamos hablando de lo creativo, cuéntame cómo llegas a Margarit, ¿no?, y a esta obra, y después vamos a hablar de lo que significa el retomar la escena. Ya. A Margarit llego porque Margarit fue algo que me conmovió desde hace muchos años, y como todas las cosas en mi vida,
me llegan, no tengo idea por dónde, como que me empiezan a rodear y me empiezan a envolver hasta que me involucro definitivamente con la obra o con el autor, ¿no? Pero siempre viene como algo que en algún pasado lo toqué y me conmovió. Y hay un momento en que ya cayó. Esto es como la fruta, que maduró y ahora es el momento de, ¿no? Es lo mismo. Sí. Bueno, y dime, en este espacio íntimo, ¿no es cierto?, donde hiciste Margarit Duras, es interesante, y para ir cerrando, que tú me hablaras lo que significa volver a la escena. Tú hablas ahí de que esta danza octogenaria, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué significa? Esta danza octogenaria es maravillosa porque significó para mí un renacer y también una necesidad de rescatar y pensar de que por qué los bailarines después de los 45 años prácticamente, ¿no? Como que empezamos a dejar, a abandonar, como que ya tampoco nos llaman para la escena, aun y cuando tenemos un ejemplo a la generación del ayer, que ellas siguen trabajando en esto. Y yo me subí a ese mismo carro, ¿no es cierto?, con mis intenciones de seguir bailando, porque creo que el cuerpo siempre es interesante a cualquier edad. Entonces no veo por qué cuando tienen que hacer un personaje de viejo lo hace un joven. ¿Por qué? ¿Por qué no llaman a un bailarín de la edad del personaje? Pienso yo. Y bueno, lo hice y quedé muy contenta y creo que tuve una muy buena recepción. Ahora lo hice en un teatro pequeño, ¿no? En un ámbito pequeño, más bien un teatrito de bolsillo, que lo hice en mi misma escuela. Con no más de 20 personas, donde tenía a los espectadores exactamente al lado mío. Y eso gustó mucho al espectador. Porque era casi estar como dentro de la escena, ¿no? Estaban dentro del espacio, ¿no es estaban cierto?, viviendo la emoción al lado mío. Exacto. ¿Me entiendes? No había ese distanciamiento que a veces te aleja un poco de lo que realmente está ocurriendo con el intérprete bailarín. Exacto. Sí. Interesante. Y ahí tú haces una dupla con un alumno tuyo, sí, ¿no es cierto? Un alumno mío. Un alumno tuyo. Y también ahí hay dos generaciones, ¿no es cierto?, muy distantes, sí, que comparten la escena. Sí, y eso me parece también otro acierto de haber tomado una obra en que sí el personaje era muy joven y Margarit ya tenía 60 y tantos años, pero él 28. Entonces eso también fue muy interesante, esta relación corporal, digamos, de la juventud con un cuerpo añoso, como el mío en este caso, ¿no? Me parece que también es... no sé, para mí realmente es una linda experiencia, sí, tanto para él como para el sí, público, diría yo, ¿no? Sí. Magali, estamos cerrando. Yo quiero agradecer realmente tu presencia y contarles a todos quienes nos van a escuchar y nos van a ver que tú estás con una escuela en seminario, ¿no es cierto? Sí, y una escuela para todo el mundo. Exacto. No es para formar profesionales. Tiene que ver con Ballet Sin Límites, en que donde puede llegar cualquiera. Perfecto. A tomar clases y no se le va a discriminar ni por edad, ni por opción sexual, ni por nada. De hecho, yo estoy trabajando con la tercera edad y estoy feliz. Fantástico. Tengo muchas alumnas. Sí. Magali, ha sido realmente un gusto estar contigo, saber de tu vida, de tu trayectoria y que sigues plenamente vigente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. La conversación sigue más allá de este capítulo. Escríbenos, coméntanos, compártenos y volvamos a encontrarnos porque tu pasión también es la nuestra. Acá te esperamos. Te damos nuestra palabra de arte. Vuelve a escucharnos en Spotify y en radiouniac.cl. Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Franzani y para quienes amamos la radio siempre es una gran noticia